A nivel gubernamental es preocupante lo que está sucediendo, la inversión en salud, la inversión en educación, deja mucho que desear, ¿no? Hay presupuestado, se supone que hay plata, entonces, hay recursos, pero lamentablemente no se está ejecutando. Y acordémonos que ya estamos en el mes de septiembre, octubre, noviembre. En noviembre ya prácticamente se cierra el año fiscal. Entonces, 3 meses para ejecutar lo que no se ha ejecutado en todo un año nos parece realmente complicado, porque inclusive conlleva a temas que van más allá de la propia ejecución, que conllevan a temas ya más de apuro, hasta de corrupción en este sentido. Esta mañana vamos a conversar con Leonardo Gómez, que es el coordinador del Observatorio del Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que tienen datos realmente importantes que nos gustaría profundizarlos. Leonardo, gracias por estar aquí presente. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, le comento a breves rasgos. Nosotros acabamos de publicar un informe de ejecución presupuestaria, revisando la ejecución presupuestaria general del gobierno, con énfasis en el gobierno central, en lo que es la función ejecutiva. Esto al cierre del primer semestre. ¿Por qué el primer semestre? Primero, porque es el mes que tenemos las cifras disponibles y es estadísticamente correcto poder comparar el primer semestre de este año con el del año hasta junio de este correcto, año. Ya. Correcto. Entonces, de lo que hemos visto, a rasgos generales, si vemos la ejecución presupuestaria de todo el aparato estatal, todas las funciones del Estado, está en un 49%, lo que nos parece bastante positivo. Pero si analizamos solamente las entidades del Ejecutivo, ya bajamos al 38%. Y si analizamos más en detalle los ministerios, ya nos encontramos con ingratas sorpresas, como lo es la peor ejecución presupuestaria que encontramos fue la del Ministerio de Energía, que apenas tiene un 5% a la mitad del año. ¿Cómo puede ser posible que un ministerio tan importante como el de Energía tenga ejecución presupuestaria de un 5%? Precisamente el encargado de una de las áreas estratégicas de vital importancia para la economía ecuatoriana. Claro. Ahora, ellos públicamente se han manifestado dando una explicación, y en esto tengo que hacer un breve paréntesis. En el informe nosotros generamos una alerta, explicamos lo que pasa con la ejecución presupuestaria, pero las aclaraciones las tiene que dar el gobierno. Las explicaciones de por qué la ejecución está tan baja las tiene que dar el gobierno, y esa explicación pero ellos están más o menos conformes, porque dicen que están con un 46% de ejecución. Pero es que las cuentas a mí no me cuadran, por ejemplo. Ellos enviaron un comunicado diciendo que del 100% de su presupuesto, el 11% es lo que utilizan para su gestión operativa, y que de ese 11% han utilizado la mitad, es decir, el 5% de ejecución presupuestaria. Gracias por ratificar lo que hemos dicho. Pero ¿qué pasa con el otro 90%, cerca del 90%, que es inversión? Es decir, ¿dónde está la inversión? Porque la gestión no solamente son pagos de sueldos, no solamente es gasto corriente. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde están las obras? Ese casi 90% que no han utilizado, ¿por qué no lo han utilizado a la mitad del año? Y también se justifica, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, que incluso nos ha escrito, que a partir del 10 de julio se ha comenzado a ejecutar el presupuesto. Sí, señores, pero insisto, el informe es a la mitad del año. ¿Por qué comienzan a ejecutarlo recién en julio? Esa explicación es la que los ecuatorianos esperamos, básicamente. Claro, ¿por qué se refleja en esto? Pues no hay inversión del Estado, entonces. Exacto, es decir, se refleja en el tema del desempleo, se refleja en el tema de la reactivación económica, porque no hay inversión pública. Ahí están los datos que están entregando ustedes. Exacto, es decir, el gobierno está ejecutando. Incluso uno de los secretarios de Presidencia indicó que no hay que confundir ejecución con gestión. Pero, señores, parte de la ejecución presupuestaria es también la inversión. Parte de la gestión también es la inversión. No solamente pagar funcionarios, que por cierto, aplaudo que estén puntuales con los pagos de los funcionarios. Recordemos que en la época de la pandemia hubo retrasos, no de este gobierno, del anterior, pero eran momentos muy difíciles. Y hay gente en el sector público, funcionarios, que realmente se parten el lomo. Y hay que reconocer, qué bueno que están puntuales y se pagan el sueldo. Públicos, pero ¿no? ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está la inversión? Y aquí es rendir cuentas a las autoridades. Cuando estamos hablando de inversión, nos estamos refiriendo a qué en este caso. Inversión. ¿Obra pública? Obra pública, todo lo que es obra pública. Es decir, el Estado tiene dos tipos de gasto. Gasto corriente, gasto de inversión. Gasto corriente es todo aquel que no tiene un retorno, pago de sueldos, por ejemplo. Pero el gasto de inversión es el que nos genera un retorno al país. Todo lo que es obras, carreteras, escuelas,
hidroeléctricas. ¿Dónde está la obra? Esa obra la que también genera recursos para el país, la que genera promoción. El Ministerio de Turismo, encargado de la promoción de nuestra riqueza natural, 26% de ejecución presupuestaria. Hablemos del Ministerio de Agricultura, tenemos productos que nos han dejado tan alto internacionalmente que a cualquier lado donde voy y hablo de nuestro chocolate, de nuestro café, se sacan el sombrero. Y los sombreros también son reconocidos. Son nuestros, ¿no? Y el Ministerio tiene 27.7% de ejecución presupuestaria a la mitad del año. Existen otros ministerios. El Ministerio de Salud Pública, que bien mencionaba, por ejemplo, tiene un 39.8%. No nos parece tan bajo si lo comparamos con el 8% del Ministerio de Desarrollo habrá de Vivienda. Pero habrá que ver también en este caso, por ejemplo, Ministerio de Salud, habrá que ver la calidad del gasto, pues. Exacto, ¿Qué es lo que cómo se está gastando? Porque no es cuestión de decir, bueno, yo tengo una ejecución, de pronto ya tengo en este momento de un 70-80% de ejecución presupuestaria, pero ¿y en qué he gastado? Pues? Y gracias. ¿Cuál es la calidad del gasto en esta situación? Porque nosotros hemos en este primer informe, porque hay segunda parte, le adelanto, hemos analizado cuánto se ha gastado. En esto debo felicitar muchísimo, sobre todo a la prensa, a sociedad civil, a quienes han tomado como base de sus investigaciones de este informe, porque este informe es una primera parte donde analizamos el nivel de ejecución presupuestaria. Pero es necesario ahondar en cada caso para ver, como usted mismo menciona, la calidad de ese gasto. Y ojo, no vaya a ser que estas entidades que tienen una baja ejecución presupuestaria, por decir que ejecutaron el 100%, ahora se dediquen a gastar a lo loco y abran una puerta a la corrupción para después, al final del año, decir si ejecutamos el 100%. Mucho ojo con la calidad del gasto. Por eso decía, es que de pronto en las entidades públicas y también en los gobiernos seccionales, llega octubre, a noviembre estamos cerrando el año fiscal. Entonces ahí comenzamos a comprometer todo lo que podamos en cuanto se refiere a recursos. Precisamente por eso estamos avanzando todavía con este estudio, porque hemos detectado, todavía no lo confirmamos, que para finales de año tienden a acelerarse las contrataciones durante el último trimestre. Entonces, por eso decimos, aceleran, pero ¿y la calidad de gasto? Si es que aceleran las contrataciones a final del año, en el último trimestre, entonces, ¿dónde está la planificación? Exactamente. Y eso es algo que debemos analizar con mayor detenimiento comparando con las tendencias de ejecución de las años tal cual anteriores. Están en este momento, por ejemplo, áreas como ya hablábamos de la salud, que de pronto está más avanzado, más adelantado. Tiene tantos problemas, pero se evidencian en los hospitales. No hay medicamentos, no hay tecnología, no hay equipos. Personal. No hay personal. Le adelanto un poco en esto. Precisamente es en el área de los hospitales del Ministerio de Salud que vamos a continuar con la segunda entrega de este informe. Ya. Es en el área de los hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos encontrado hospitales con una ejecución presupuestaria al primer semestre bastante adecuada, pero le adelanto, sin dar nombres, hay hospitales muy importantes y que requieren de mucha atención con una ejecución de apenas el 20% del presupuesto en el gasto de medicinas. Y recordemos que actualmente hay serios problemas en el tema de las medicinas en los hospitales. Claro. Pero hospitales importantes, dice. Sí, muy importantes. Denos nombres. Prefiero esperarlo para confirmar en el momento del dígame así nomás con las siglas. HCAM, dígame... de ese calibre. Paz. De ese calibre. HPAS, de ese calibre. No podría adelantarle ahorita, haría mal porque todavía estamos analizando las cifras. Pero de ese calibre. De pronto me falla, pero... El hospital del IES, el Carlos Andrade Marín, lamentablemente, es evidente, es público. Obsoleto. Hablaremos de eso en su momento, porque créame que tenemos toda la información, ya nos han entregado alguna información al respecto, no de todos los hospitales, lamentablemente, pero tendremos ya una visión general. Ahora, muy, Leonardo, muy este tema puede ser también... una corresponsabilidad del Ministerio de Finanzas, que no hace las transferencias, que no entrega los recursos que están presupuestados para cada una de estas carteras de Estado, para esas entidades hospitales, por ejemplo, que necesitan. Podría ser, y esa es la explicación que estamos esperando por parte del gobierno, antes que una defensa por parte de los ministerios. Ojo, este informe no es un intento de socavar la presidencia o de dinamitar a nadie. Esto es un jalón de orejas para decirles, señores, agilitemos el trabajo. Esta es una alerta para que podamos
generar procesos más ágiles. Y las razones están a la vista, pero las declaraciones las tiene que dar el gobierno en el sentido de, puede ser falta de transferencias del Ministerio de Finanzas, puede ser. Puede ser, estoy especulando, ojo, no es ninguna de estas razones, no lo sé, pero puede ser que existan demasiadas trabas en la contratación pública. Recordemos que venimos de un pasado bastante tenso en el tema de los hospitales y tratando de evitar la corrupción se están poniendo nuevas Vean lo barreras. que la Comisión Entonces, Anticorrupción denuncia, ¿no? La incidencia de 7 grupos que son los mismos los que se dan la vuelta en la venta en la compra y venta de medicamentos. Puede ser, es una de las alternativas. Puede ser incluso una falla en la planificación inicial, es decir, Claro. el presupuesto Oiga, está con un... y el tema burocrático y todo eso, ¿no? Esa es la más temible y por eso la dejé para el último. Y espero no sea eso, que sería básicamente que la baja ejecución presupuestaria sea un tema de inoperancia. Y eso es algo que sería muy penoso. No lo afirmo, pero tampoco lo descarto. Eso es algo que tendremos que ver y tendremos que estar muy atentos a lo que pasa en estos meses. Porque cuando yo digo, por ejemplo, que un ministerio tiene un menos del 10% de ejecución presupuestaria, al mismo tiempo... el de energía, ¿no? Hay 3 ministerios que tienen menos del... 5% apenas el de energía. Hay tres ministerios que tienen menos del 10%. El Ministerio de Energía, el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Estos 3 tienen menos El de del vivienda, 10%. ¿Cuántas casas ofrecieron? Entonces, ¿cuántas eran? 200,000 casas. La verdad que no tengo la cifra. En la promesa de campaña que hizo el presidente de la República. Ofreció, y ahí está, pues no hay ejecución, entonces no se construye. ahora, ojo, No se hace. nosotros hemos tomado cifras de los presupuestos comprometidos, ojo, no de los desembolsados. Nosotros hemos tomado el presupuesto de los recursos que están comprometidos a través de la firma de contratos, Oiga, de servicios que se están recibiendo. ¿Y han no de lo que tenido, efectivamente han se ha tenido pagado. problemas por este tema de la transparencia? ¿Se ejecuta la ley de transparencia para que tengan los datos certeros respecto a ejecución presupuestaria? Existen diferentes niveles de respuesta. Personalmente, bueno, llevo a cargo del Observatorio de Gasto Público poco más de 4 años, hemos tenido experiencias de todo un poco, ministerios en ocasiones que no están cumpliendo la ley de transparencia y que nos han enviado una carta agradeciendo por hacerles ver que falta algo y mejoran, como otros que se dan las vueltas, y ahí sí le puedo dar hasta nombres. Hemos tenido muy ingratas experiencias, por ejemplo, con la prefectura de Pichincha, que ha evadido en varias ocasiones nuestras solicitudes de información, últimamente no, pero de parte de sus empresas sí. Tengo varias respuestas negativas por parte de la concentración deportiva de Pichincha, que ante una solicitud de información que realizamos, básicamente lo que nos dijo es que si queremos que nos entreguen la información, nosotros tenemos que ir y decirles dónde está. Es la respuesta que nos dio, y lo tengo por escrito. La concentración deportiva de Pichincha. Correcto. De pronto le van a decir que son fondos privados, no sé. Lo que pasa es que hay entidades que tienen fondos privados, pero también fondos públicos. Y por más privada que sea una institución, los fondos públicos deben ser transparentes. Y en eso hago un llamado también a todas las instituciones cofinanciadas. Los recursos que reciben del Estado deben estar visibles para toda la ciudadanía. De la misma forma que los datos que nosotros utilizamos para la elaboración de este informe están en la página web del Ministerio de Finanzas. Son datos públicos. Oiga, 3 ministerios con una baja ejecución hasta el primer semestre, ¿no? ¿Educación cómo está? Educación, estamos hablando... A propósito de que hoy estamos iniciando el año lectivo, ¿no? El Ministerio de Educación tiene un 38% de ejecución presupuestaria. Ajá. Está justo a la par que el Ministerio de Salud, que tiene un 39.8%. Ya. Digamos que son de los mejores que están ejecutando en este momento. En realidad los mejores son el Ministerio de Telecomunicaciones, que tiene un 54.4% de ejecución. El Ministerio del Deporte, que tiene 49.8%, casi 50%. Sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores con el 47% y el MIES con el 46%. Después, bueno, en quinto lugar está la Vicepresidencia de la República con el 42%.
Pero será bueno ver el gasto y en qué han gastado, ¿no? Pero se puede ver la diferencia, digamos, porque el cumplimiento, digamos, de estos del 38, 40% a estos 3 ministerios que el 5%, o sea, no están cumpliendo el Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí se establece la hoja de ruta, pues ahí se establece prioridades de cada ente gubernamental que voy a hacer con este presupuesto. El único que ha respondido en ese sentido ha sido el Ministerio de Energía, con una explicación bastante clara respecto a que el 11% de su presupuesto es el presupuesto que se tiene para su gestión operativa, y que el resto pues son ingresos variables, es decir, son ingresos para inversión, básicamente eso. Entonces, este presupuesto, según la explicación que nos dieron, se ejecuta a través de empresas como Selec. Pero hasta ahí llega la explicación, es decir, mi duda es si lo ejecutan también las empresas, entonces le están responsabilizando a las empresas, porque deberían también como ministerio ajustarle si es que no lo están ejecutando, ¿no? Por ejemplo, o sea, este tipo de análisis más minucioso es el que si invitamos a poder realizar. Como le digo, este informe es una primera pieza para comenzar a analizar. Hay que analizar caso por caso. Desde luego, digo, pero desde el observatorio han podido ver, digamos, si hay lineamientos dentro del Plan Nacional de Desarrollo que tiene que presentar incluso el presidente de la República. Existe una planificación cuatrimensual que lamentablemente no es pública, en donde se puede ver las variables y los ajustes que se realizan en cuanto al presupuesto en ejecución. Lo que hemos podido ver en cuanto al gasto es que, por un lado, el gasto corriente, lo que es pago de sueldos, el gasto operativo, están al día. Eso lo están ejecutando, sí. Pero en cuanto a la inversión en sí, nos están quedando mal. Porque, claro, preocupa. 200,000 viviendas. Sí, 200,000, así me acaban de señalar. El gobierno construirá 200,000 viviendas. En el sector rural, inclusive, ¿no? Estas 200,000 viviendas. Hay una ejecución apenas del 5% en el Ministerio de la Vivienda. Entonces, ¿cómo se conlleva? Del Ministerio de Vivienda es del 7.8%. O el 7% en el Ministerio, que es bajo, ¿no? Es bajísimo. Es bajísimo. En este sentido. Si teníamos que construir viviendas, ¿cuánto es el presupuesto de ¿Cuánto es el monto que manejan de pronto? Vivienda para el 22. Por lo menos ejecuten algo, pues, ¿no? En este caso. Tanta vivienda de interés social que se necesita. Porque eso es lo que se ofreció. Ellos están manejando un presupuesto de 74 millones. 74. De los cuales hasta junio 7%, se gastó, 5. O sea, se devengó 5.8 millones. Ahí está. No hay gestión, pues. No hay gestión. Algunos ministerios dejan mucho que desear en ese aspecto. Y otros hay que ver la calidad del gasto. Otros hay que ver que si están en el cumplimiento, lógicamente, de la planificación. De todo lo que significa en este momento, pues la alineación que hay que darse en ese sentido. Bueno, ¿qué se espera, digamos, para el año, para fines de este año? Porque estamos cerquita ya. Aquí dos cosas. A este ritmo que estamos, tomando en cuenta que después ya habrán los apuros y que apúrate, contrata y compromete los presupuestos. ¿Qué se espera? Primera cosa, falta de plata no es. Porque en este primer semestre hemos tenido 24% más de ingresos por la venta de petróleo, claro, 28% más por la recaudación tributaria. O sea, falta de plata no es. Para el segundo semestre, yo insisto en esto, hay que tener mucho cuidado de que estos ministerios con baja ejecución no se aloquen comprando en el segundo semestre solamente para cumplir la cuota. Hemos visto durante la pandemia en el Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudad y Desarrollo, nosotros publicamos un informe en donde detectamos compras de, por ejemplo, trajes de baño para bomberos en plena pandemia. ¿Trajes de baño? Sí, estaba dentro de o serán equipos para los que bucean. Correcto, es decir, había cursos de francés en el municipio de Quito para los agentes de control, y no está mal en una época normal, pero en plena pandemia esas compras se mantuvieron y después, se las bajaron después de la publicación del informe. Pero también encontramos, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil en ese entonces había cursos de inglés y natación en plena pandemia. Pero esos contratos, como le digo, no llegaron a concretarse después de la publicación del informe. Claro. Entonces eran compras innecesarias. Ahora, otras compras como la aromaterapia no se justifican. Pero, Leonardo, en el municipio hasta aromaterapia hacían, pues.
Claro, eso no se justifica. Acuérdese, pues, ¿no? Bajo ningún concepto se justifica. Entonces, hay que tener mucho cuidado con que una cosa, como digo, esto es la ejecución. Ahora, la calidad de es muy distinta. Leonardo, me están preguntando, ¿qué pasa con obras públicas? Me dice, ¿cómo está la ejecución en obras públicas? Por supuesto. Que ese es el ministerio PEPA, como dicen, ¿no? Para generar productividad, para generar empleo. Cabrera no hizo ni una vía, pues ni media acera hizo. Recordemos lo que pasó con el ministro Cabrera a su salida. Hubo un tuit que hizo polémica y borró. ¿Qué decía el tuit? Que se hizo lo que se pudo, pero que él denunciaba la falta de transferencias. No le daban la plata. No le dieron la plata. Ministerio de Finanzas. Es lo que él dijo. Bueno, y después borró, pero por eso le digo que de pronto el ministro de Finanzas es súper austero. Prefiere la macroeconomía que poner en orden la casa, tener la plata para los desembolsos, para la deuda externa, para pagar a los acreedores, en este caso, de los papeles de la deuda, a enviarlos a los ministerios. Pero ahora, insisto en esto, el estudio que nosotros presentamos se basa en los recursos comprometidos, no en los pagados. Entonces, cuando hablamos del presupuesto de vengado, tomamos todo lo que son los contratos ya firmados o los servicios que ya se están recibiendo. Otra cosa distinta es que de esos servicios ya se esté pagando. Eso no lo analizamos, porque podríamos comparar a ver si es que se está pagando o no estos servicios. Pero retomando en el tema del Ministerio de Transporte, al cierre del primer semestre... De obras públicas, ¿no? De Transporte y Obras Públicas, es correcto, tiene el 27.8%, es bajísimo. Hasta junio, bajo, súper bajo. El primer semestre, durante 6 meses... Este es el ministerio que debería estar ya con una ejecución presupuestaria a la cabeza, pues construyendo vías, mantenimiento de vías, ejecutando proyectos o nada. Escuelas. Bueno, no tanto obras públicas, existe un componente de obra pública en todos los ministerios. Obviamente vamos a ver las principales obras del país a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero vea las falencias. Ministerio de Educación, miles de establecimientos educativos que necesitan mantenimiento. Y se dice, bueno, este año vamos a invertir 200 millones. 220. Pero de ahí nada, pues. Eso es lo que nos llama bastante la atención. Es decir, no podemos nosotros asegurar que existe una falta de operatividad. Tengo miedo de decir eso, o sea, entro un poco en negación. Quisiera pensar que existe algún tipo de dificultad, algún hueco que debe subsanarse. En cualquier caso, estamos hablando de inoperancia, porque si no existen transferencias por parte del Ministerio de Finanzas, o existen trabas en la contratación pública, o no se están ejecutando correctamente los presupuestos acorde al plan anual, cualquiera de las razones apunta a un tema de inoperancia, y esto es un jalón de orejas para el gobierno. Tenemos que un poco ajustar las tuercas, dejarnos de estar buscando alianzas y maquinando cómo aprobamos una ley a través de acuerdos por debajo de la mesa y dedicarnos a trabajar. Para que a la ciudadanía nos debemos. Porque esto significa, la no ejecución de presupuestos significa un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto podría traer consecuencias que no tengan buena salud, que no tengan buena educación, que no haya establecimientos educativos que estén en condiciones, hospitales en las condiciones en las que estamos, que no tenga buenas carreteras. Eso es deterioro de vida de los propios ecuatorianos, pues. Por supuesto. Además de lo que significa la reactivación económica, ¿no? Además, conocemos de la situación que en este momento vivimos a nivel carcelario, por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de salud, existen problemas en los hospitales, hay falta de medicina. Todos hemos visto en algún momento que vamos a pedir una medicina y tenemos que esperar 2 o 3 horas a la intemperie para poder tener paracetamol. En el tema de educación también existen necesidades. Y sectores estratégicos, como le menciona el Ministerio de Energía, con una ejecución tan baja, no se explica. Pueden decir que por parte de la gestión se está ejecutando un 50%, pero ¿dónde está la inversión? Necesitamos ver inversión porque eso es lo que genera riqueza en el país. Y eso es lo que no estamos viendo. Desde luego, no hay ejecución presupuestaria, lamentablemente, de lo que se ha podido evidenciar en este caso. Ahora, yo preguntaba, ¿y la perspectiva para finales de año? Para finales de año, a ver. De acuerdo a estos datos, ¿no? A lo que está pasando. No me gusta jugar un poco a la bola de cristal y hacer previsiones, pero sí insisto en que hay que estar atento en cómo se utiliza este dinero en el segundo semestre. Porque ahora, planteémoslo de diferentes formas. Yo veo 3 ministerios que tienen una ejecución menor al 10%. Yo le digo, han ejecutado el 10%, planteémoslo de otra forma. Tienen 6 meses para ejecutar un 90% del presupuesto. ¿Cómo lo van a utilizar?
porque un gasto acelerado, un gasto a lo loco tampoco es Por eficiente. eso tendrían que tener planificado la hoja de ruta. Ahí está la planificación. Año, pues. Algo está fallando quizás. Es otra de las razones que esperaríamos del gobierno. ¿Cuál es la razón por la que no se está ejecutando bien? Puede ser un tema de planificación. El presupuesto fue elaborado con un barril de petróleo de $56, por ejemplo. En ese sentido, a lo mejor se equivocaron y pusieron precio del petróleo muy alto. Es decir, en cualquier caso, existe un error, hay una falla en el engranaje que está impidiendo que veamos al menos cifras positivas y resultados en la gestión, porque de las cifras también a lo que palpamos en el día a día hay una diferencia. ¿Se podría equiparar esta situación con los gobiernos autónomos descentralizados, tomando en cuenta lo que pasa con el gobierno central? ¿Estarían asimismo en ese mismo nivel, de acuerdo a experiencias también que se tienen en este caso? Habría que analizar cada caso, como gobiernos autónomos locales manejan sus propias finanzas y además tienen otros mecanismos incluso para poder ejecutar su presupuesto. Son casos que estoy seguro que no podremos tener en su totalidad. De los más de 200 municipios, existen algunos municipios que no transparentan esta información. Hay municipios que son... no cumplen la ley de transparencia. Exacto. También. Hay un informe que igual publicamos anualmente en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es el Índice de Transparencia Activa, aplicado a la función ejecutiva y también a los más de 200 municipios. Este año encontramos avances positivos. Hace 4 años había municipios que no tenían ni página web. Hace 3 años encontrábamos municipios que tenían 2 páginas web. Entonces, para nosotros poder saber quiénes nomás trabajaban ahí, teníamos que rebuscar la mitad de la lista en una página y la mitad de la lista en otra página. Habían severos errores. Pero asimismo, tenían como una doble contabilidad. Algo así. Es que en la ley de transparencia... Unos en una, los otros en otra página. Decía que la prefectura de Pichincha no entregaba información y ahora sí. A ver, con la prefectura de Pichincha hemos solicitado alguna información desde inicios de año. El último informe que publicamos tiene que ver, recordarán el episodio que vivimos cuando colgaron esas feas pancartas cubriendo la mitad del mundo en la plena vuelta ciclística. Sí, esa fea pijama que pusieron allá. Nosotros lo que hicimos fue solicitar el costo de esas pancartas, porque si se pusieron ahí en un monumento que es mural de los ecuatorianos, del mural es diferente, porque eso estaba el proceso de contratación estaba casi a la vista. Pero en el tema de las pancartas, nosotros primero solicitamos información a la prefectura de Pichincha, que dijo, yo no sé, pregúntenle a la empresa Mitad del Mundo, que por cierto es administrada por ellos. Claro, viceprefectura. Entonces, en eso, comenzando por ahí, es vergonzoso que una entidad pública me diga, yo no sé, pregúntele a mi empresa, cuando ellos administran también esa empresa, son corresponsables, les recuerdo, entonces no me pueden decir es culpa de la empresa, no mía. Fuimos a la empresa pública Mitad del Mundo, y cuando nosotros, primero me comuniqué personalmente con las personas de allá, pero después de varios pedidos me mandaron a decir que lamentablemente no me podían entregar información porque la persona encargada de compras públicas estaba en teletrabajo y no tenía la documentación. Y nunca me entregaron y nunca me respondieron después de varias insistencias. Después de una búsqueda en algunos contratos encontramos algunos rubros dentro de un contrato más grande y por ahí fue... Por ahí fue la cosa. Bueno, y el informe está publicado en la página web del observatorio. Bueno, por conocimiento propio, ¿no? El Consejo Provincial tiene una muy buena imprenta, muy buenos profesionales, técnicos, para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo. Qué bueno que lo menciona, porque recordemos que incluso para la posesión de la señora Pavón, se mandaron a imprimir y se contrató una empresa para imprimir las invitaciones. Pero hay infraestructura, hay equipamiento y muy buenos profesionales, hay que reconocer en ese aspecto. Vean, esas incógnitas que existen en este caso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron esas son evasiones a la transparencia. Muy bien, Leonardo, ojalá que ya cuando tengamos algo de gobiernos autónomos podamos conversar. Por supuesto, sobre este encantado. tema. Gracias a Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio del Gasto Público, aquí con nosotros a través de Radio Noticias La Poderosa. Buen trabajo, dígale a Mauricio que están haciendo. Muchísimas también gracias. La calificación de los concejales, el otro día también conversamos, ¿no? Concejales que sí, concejales que no, acá en Quito que trabajan, unos lo hacen a cabalidad y otros no.